Bueno, hermanos, este es el tercer encuentro entonces, ¿no? Y venimos hablando de la importancia de la palabra como testamento, la palabra como herencia. Francisco quiso, eligió, pensó entonces cómo transmitir algunas palabras que sean como palabras semillas, que después actúen, digamos, ¿no? Que después tengan como una continuidad. Ese deseo tan especial en todos estos meses, desde mayo de 1226 hasta octubre que él murió, son unos cuantos meses donde él va madurando estas palabras, donde va pensando, va eligiendo, va escribiendo, va dictando, va corrigiendo, va debatiendo también con sus hermanos, ¿verdad? Entonces se llegó al testamento largo que vimos la vez anterior. Ahora, hay otros testamentos más. O sea, como si fuera poco, el testamento breve, las tres cosas que él seleccionó, que eran las más importantes, y el testamento largo, una serie de elementos que él quiere dejar en herencia. Pero hay otros testamentos que hoy entonces vamos a compartir juntos. La herencia de San Francisco, los testamentos, es el tema de las charlas, de los encuentros, como palabras de peso, ¿verdad? Como palabras que tienen vida detrás, son vivencias en herencia. Hoy entonces vamos a ver otros testamentos donde la dinámica es la misma, a pesar de que son más específicos. La dinámica de fondo él la explicita en el testamento largo. Dice que es recordación, amonestación y exhortación. No digan que es otra regla, no es otra regla, es esto. Es memoria de lo que aconteció, la memoria viva de la obra del Señor, de lo que Dios va haciendo. Es fidelidad para el presente, para no desengancharnos de esa obra que el Señor va haciendo, para poder comprometernos con esa obra. Y es también orientación para el futuro. Ella pensaba en el futuro, en la gloria, pero el futuro de sus hermanos también es su futuro, de alguna manera. O sea que la idea de que él, desde el cielo, iba a seguir acompañando este proceso, que no se acababa la cosa, ¿verdad? Hay un horizonte de futuro también en la bienvenida de la hermana muerta. No es que es el punto final, es como un punto y aparte, para continuar la cosa. Esta es un poco la idea del testamento largo. Y lo vemos ahora también en otros testamentos más breves, que son los que vamos a ver en este ratito. Otros testamentos que llamamos así a estos breves escritos con últimas recomendaciones. Como si fuera poco, todavía tenía ganas de seguir dictando, de seguir escribiendo y de seguir diciendo. Una última voluntad clara, una carta a Jacoba, una bendición a Fray Bernardo y la recomendación de la porciúncula. Al menos 4, a lo mejor había más, que se perdieron, ¿no? Pero al menos tenemos 4 otros testamentos, como vemos, más personalizados. El breve testamento de Siena y el largo testamento son generales para todos los hermanos y para todos los inspirados en San Francisco. Estos son más personalizados. Es como que hay una palabra que decir, no solo en general, hay una palabra también en particular que decir, a determinadas personas, que de alguna manera representan también a los grupos de seguidores de Francisco, donde él fue entablando como vínculos especiales, fraternos, de relación viva, ¿verdad? Y a lugares. Por eso está recogido también esta recomendación de la porciúncula. Si bien no tenemos el texto como Francisco lo dictó, sabemos que lo dictó. Y sabemos que hay algunos elementos en el recuerdo de los hermanos de que hubo un testamento sobre la porciúncula. Se perdió el texto, no lo tenemos, no sabemos. Se trata de recomponer, a ver cómo sería, digamos, ¿no? No tenemos las palabras, pero sí la intención y el testimonio de que hubo una
como un testamento sobre el lugar de Santa María de los Ángeles. Bueno, vamos a ir brevemente yendo testamento por testamento. La última voluntad a Clara y a sus hermanas, en realidad, ¿no? Es a la fraternidad de Clara. Él se dirige a todas, pero bueno, se lo entregó a Clara, fue por pedido de Clara. En esos últimos meses, ya estando él en Asís, él estaba en la casa del obispo que lo había acogido, le habían pedido, claro, estaba muy enfermo, por lo tanto, para tener ciertos cuidados y cierta... No fue a San Damián, como ya había estado la otra vez, fue ahí a la casa del obispo, y también porque la gente de Asís estaba preocupada, porque si moría Francisco, ¿dónde quedaba el cuerpo? La preocupación de ellos. ¿Dónde quedaban las reliquias de Francisco? Entonces decían, no, que quede en Asís. Y la insistencia de que no se fuera de las murallas, que estuviera en Asís, no vaya a ser que después vengan otros y nos roben al santo, ¿verdad? Entonces entraba también todo esto dentro del imaginario, digamos, de la ciudad, de la gente. Bueno, Francisco estaba en casa del obispo, no le dio la salud para ir a visitar a Clara y a sus hermanas, que no están a más de 1 kilómetro, cerquita, ¿verdad? Pero ya no le daba la salud. Entonces escribió una última recomendación a Clara y a sus hermanas, y es un escrito que Clara custodió como un tesoro valioso. Y no solo lo custodió, sino que más de 25 años después lo pone en el centro de la regla de vida. De tal modo, 2 escritos que ella conservó de Francisco, uno del comienzo y este del fin, son el núcleo de la regla de vida, y después va desarrollando los temas, digamos, ¿no? Pero como que algunos dicen posiblemente era un escrito un poquito más largo, y Clara solamente cita esa parte. Está en debate esto, no creo, porque Clara hubiera citado todo lo que pudiera para que estuviera dentro de la regla. Bien, un escrito breve, colocado en el centro de la regla de vida, de las últimas semanas de Francisco, y la idea de Francisco de que él quiere dar ejemplo, quiere seguir la vida de Jesús, quiere seguir su pobreza hasta el fin, y entonces a esto las invito, hermanos, a que hagan lo mismo. Este es el escrito, ¿verdad? Yo, hermano Francisco, pequeñuelo, quiero seguir la vida y la pobreza del Altísimo Señor Jesucristo y de su Santísima Madre. Aquí agrega, normalmente no lo hace, pero pensando en las hermanas agrega también a María, ¿verdad? Y perseverar en ella hasta el fin. Y les ruego, señoras mías, les aconsejo que vivan siempre esta santísima vida y pobreza. Y cuídense mucho para que de ningún modo, ni por la enseñanza, ni por el consejo de nadie, se aparten jamás de él. Eso es que lindo, pero claro, nadie a quien incluida. Y a los cardenales, al Papa que estaba detrás, o sea, la firmeza que tiene Francisco en el contexto es muy, muy fuerte, ¿verdad? La firmeza que tiene en recomendarles que no se dejen envolver por razonamientos, por consejos, mi consejo es que no le hagan caso a nadie. Es fuerte, digamos. Entonces, están como 3 elementos. La decisión ejemplar de Francisco de seguir la vida y la pobreza de Jesús y de María hasta el fin. Hasta el fin. Lo decía en la casa del obispo que era como que él se quería ir. Lo tenían ahí porque, como obligado, como enfermo obligado. Se quería ir de la casa del obispo. De tantas atenciones y de tantas preocupaciones por su salud, él quería morir en la pasión. Lo consigue. Y de ahí se hace llevar, ¿verdad? Se hace llevar. Parecería que aprovecha que el obispo se va. No está en la muerte de Francisco. Aprovecha y se escapa. Entonces, el pedido es, desde este ejemplo, desde esta decisión, les ruego, hermanas, que ustedes hagan lo mismo. Decidan y perseveren hasta el fin, seguir a Jesús, a María, en su vida y pobreza. Y lo tercero, entonces, como consecuencia lógica, no le hagan caso a nadie que
quiere apartar o disminuir esta vida y pobreza. 3 cositas, 3 oraciones, pero contundentes. Contundentes. Entonces Clara atesoró esto y le sirvió mucho en su vida, porque Clara va a estar 30 años peleando para que le aprueben su forma de vida. No se la aprobaban, y no se la aprobaban, y le querían poner otras cosas, le querían poner otros esquemas, y no, y hasta lo consiguió en las vísperas de su muerte, Clara. Recibió la aprobación papal, prácticamente lo recibió de cabeza dura y se murió el día siguiente. Así fue. Entonces, lo que significó este escrito para Clara y para las hermanas de San Damián es importantísimo, porque la hizo perseverar y no doblegarse frente a la autoridad de la Iglesia, que pensaba que no era lógico que mujeres se les exigiera tanto, entonces todas las mitigaciones posibles al proyecto de vida evangélico, digamos. Bien, para Clara esto fue un tesoro, y se comprometió realmente en esta fidelidad hasta el fin. O sea, cómo las palabras transmitidas tienen un peso y una fuerza que en otro momento, a lo mejor, claro, sin estas palabras hubiera dicho, y bueno, si lo dice el Papa, si lo dice la Iglesia, adherimos, ¿cómo nosotros qué vamos a hacer? Las palabras de Francisco tuvieron tanto peso que, por fidelidad a él, no se doblegó ni ante el Papa. Bueno, la carta a Jacoba en realidad es una carta reconstruida a partir de testimonios, pero que, o sea, los hermanos recogen casi textualmente, como Francisco lo dictó. Hubo quien escribió, hubo quien le fue a transmitir la carta, hubo quien, esperando ir hasta Roma a transmitirle la carta, la encontró en el camino, porque la carta le decía, venid rápido, porque ya me queda poco tiempo. Ella entonces ya venía en camino. Se encontraron entonces el que llevaba la carta con la sorpresa de que ella venía en camino y que ya todos los pedidos que contenía la carta lo traían. Entonces es muy, muy simpático este testimonio de amistad. ¿Quién era Jacoba? Era una señora de Roma, Jacoba de Sette Soli, una laica, una viuda, una importante familia romana, una mujer rica, digamos, viuda, que conoció a Francisco en Roma y entabló una amistad. Francisco, cada vez que iba a Roma, la visitaba y alojaba en su casa. Cedió terreno a los hermanos en una propiedad que tendría en el Trastevere, o sea que como en las afueras de Roma, como en la periferia, en una zona portuaria, que sigue siendo periférica hoy día, digamos, aunque ahora como con más turismo, digamos, pero allí se considera que es la primera fraternidad de los hermanos en Roma, en terreno que ella dio. Entonces, por todas esas prerrogativas, por la amistad que tenía con Francisco, los hermanos le empezaron a decir Fray Jacoba, porque comía con los frailes, porque los visitaba, porque tenía un trato muy familiar con todos. Entonces se la conoce Fray Jacoba, y ella está enterrada en la Basílica de San Francisco, y hoy día está también muy cerquita de la tumba de Francisco, ¿no? Como homenaje la pusieron allí. Ella es considerada beata, ¿verdad? Aunque no tuvo un proceso como nosotros estamos habituados de beatificación, pero por tradición y por veneración la considera beata, sobre todo en esta iglesia de Roma, donde ella cedió su terreno de su propiedad, digamos. Allí entonces hay como una devoción, es venerada como beata. Entonces tenemos un testamento que es más bien el testimonio de una amistad, el testimonio de un afecto, el testimonio de una confianza, ¿no? Allí Francisco le pide, junto con que traiga la mortaja, digamos, con toda naturalidad, dice, me quedan pocos días, traete la mortaja y lo necesario para el entierro. Pero traete esos dulces que me hacías allí en Roma, cuando te estás muriendo. Pero se acordó de los dulces, de unas especialidades de almendra que no se sabe muy bien, se llaman mostacholi, pero no se sabe bien de qué se trata.
Son unos dulces de almendras, ¿no? Serían muy ricos y la mujer los daría muy bien, digamos, ¿no? Pero quiero decir, él en el momento de su muerte, pensando en las cosas graves, se acuerda de los dulces. Y de alguna manera es un ejemplo de una humanidad, de una santidad muy, muy humana, muy tocando tierra, digamos, ¿no? Vamos a leer la cartita, que es muy breve. A la señora Jacoba, sierva del Altísimo, el hermano Francisco, pobrecillo de Cristo, salud y comunión en el Espíritu Santo, en el Señor Jesús. Ha de saber, queridísima, le dice, que Cristo bendito por su gracia me ha revelado que el final de mi vida está ya próximo. Por esto, si quieres encontrarme vivo, vista esta carta, apresúrate a venir a Santa María de los Ángeles, pues si no vienes antes de tal día, no podrás encontrarme con vida. Y trae contigo un paño de silicio, era lo que se acostumbraba para enterrar una mortaja, ¿verdad? Para que puedas envolver mi cuerpo, y la cera para la sepultura. Te ruego también que me traigas aquellos dulces que solías darme cuando estaba enfermo en Roma. Yo digo, lo que habrá significado también para Jacoba esta carta, ¿no? Estas palabras. Y lo que, bueno, esas cosas del espíritu, que ella ya había salido, que tenía la intuición de que tenía que estar en estos momentos, ¿no? Sabía de la enfermedad y sabía de lo grave que sería. Ella ya había salido y ya traía todo esto, incluidos los dulces, ¿verdad? Incluidos los dulces. Entonces, bueno, palabras de peso, no solo en lo general, sino también en lo particular. Palabras de peso también en las cosas simbólicas, porque esto de los dulces, claro, dice mucho más en un vínculo que hay, en una historia, en una relación entre Jacoba y Francisco, ¿no? Lo que significaba estos mostacholis para su historia, ¿verdad? Entonces era un símbolo, más que una palabra, era una palabra símbolo. Lo que de intimidad, de reciprocidad tuvo esta relación de amistad a lo largo de los años. Bueno, y tal vez, de los últimos escritos es la bendición a Fray Bernardo, que fue el primer compañero de Francisco, su primer hermano. Esto que el Señor me regaló, dice Francisco en el Testamento, el primer regalo fue Bernardo, que en realidad era un amigo de Francisco, era un amigo de correrías, era alguien muy rico, era alguien que realmente no era como Francisco, por decirlo así, que era el hijo del rico. Bernardo era el rico, era el dueño, era el propietario, era el que tuvo que entonces que regalar y vender todo, ¿verdad? A partir de lo que juntos abrieron la palabra de Dios y se volvieron a encontrar con aquello que Francisco ya conocía y que había cumplido fielmente. Pero claro, Francisco había renunciado a la herencia de su padre. Bernardo tuvo que vender todo, literalmente su casa y sus cosas las empezó a regalar como si estuviera loco. Entonces Bernardo, el primer seguidor, y de alguna manera con la bendición, Francisco quiere que él sea, así como Francisco se propuso ser ejemplo viviente, quiere que Bernardo sea la continuidad, el punto de referencia. Había un ministro, Francisco ya no era el superior, no era el ministro general. Su misión era dar ejemplo hasta el final. Ahora quiere que Bernardo sea el que dé ejemplo. Entonces, esta bendición es como un traspaso, es como pasar la llama. De alguna manera nos hace pensar en cada uno de nosotros, seguidores de Francisco, que somos Bernardos y que Francisco nos pasa la llama también. Le dice, bueno, ahora vos sos el que tenés que dar ejemplo. Esa es la bendición. Sabemos que bendecir es decir una palabra buena sobre el otro. Eso es bendecir. Esa es la bendición que Francisco le da,
es la palabra buena que da sobre Bernardo, para que él también sea portador de bendición, o sea, de la palabra buena también para los otros hermanos. Bien, en el lecho de la muerte, ya en los últimos días, ya estando en Santa María de los Ángeles, escapando de la casa del obispo, ya estando en su casa, por decirlo así, donde todo se originó, allí entonces Bernardo es bendecido. Y dice así el texto, también él quiso que no sea solo una bendición, que sea un texto, que sea una cartita que Bernardo pudiera conservar esta bendición, estas palabras bien dichas sobre Bernardo. El primer hermano que me dio el Señor fue el hermano Bernardo, y el primero que comenzó y cumplió perfectísimamente la perfección del Santo Evangelio, distribuyendo todos sus bienes entre los pobres. Por lo cual, y por otras muchas prerrogativas, estoy obligado a amarlo más que a ningún otro hermano en toda la religión, es decir, en toda la orden, ¿verdad? Lo refería aquí en el término cuando habla de religión, que dice, bueno, nuestra fraternidad de hermanos. Por eso quiero y mando, en lo que puedo, que quien quiera que sea el ministro general lo ame y lo honre tanto como a mí mismo. Y también que todos los ministros provinciales y los hermanos de toda la religión lo consideren como aquel que ocupa mi lugar. Entonces es como una transmisión como del espíritu, ¿no? Y dice, primero que lo alaba con razón, porque cumplió perfectísimamente la perfección del Evangelio. O sea, el concepto que tiene Francisco de la perfección no es la perfección moral, sino esa disponibilidad de dejarlo todo. Esa es la perfección. Dejarlo todo, materialmente en el caso, pero también la posibilidad de abandonar lo que yo me estoy tratando como de apropiar y lo que considero que es mío, dejarlo para seguir al Señor. Esa es la perfección, digamos, de la que habla Francisco, la perfección del Evangelio. Y hace alusionar al Evangelio del joven rico, ¿verdad? Si quieres ser perfecto, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, ahí tendrás un tesoro en el cielo. Ese fue el Evangelio que impactó a Francisco. Cuando Bernardo le preguntó qué tenemos que hacer, abrieron la palabra, le salió ese Evangelio tal cual, a la letra, esto es lo que tenemos que hacer. Y así comenzó la historia, ¿verdad? Entonces, de alguna manera Bernardo fue el cofundador de la fraternidad. Por eso el que ocupa mi lugar. Hay una relación especial porque ellos comenzaron la aventura y Francisco entonces al final, a pesar de que los últimos momentos, los últimos tiempos, no fueron los compañeros que acompañó a Francisco en la enfermedad. Esos 3 compañeros o 4 compañeros fueron otros. El León, el Rufino, el Maceo, fueron otros que dieron testimonio y después escribieron. Bernardo está en el último momento allí, recibiendo entonces este legado, esta antorcha del ejemplo que tiene que pasar. Tiene que ocupar el lugar de ser ejemplo para los hermanos. Bueno, y la cuarta, y el último testamento, aunque no tenemos el texto, la recomendación de la porciúncula, o sea, de la capillita donde comenzó todo, donde allí la primera fraternidad comenzó, arregló la iglesia, le dieron ese lugar que era de los benedictinos como para poder vivir, y de ahí, bueno, allí recibieron a Santa Clara, de allí se empezaron a expandir por todos lados, allí fueron, cuando eran 8 hermanos, 2 para el norte, 2 para el sur, 2 para el este, allí hicieron la misión, después volvieron, allí cada año se juntaban la fraternidad, allí eran recibidos todos los que inicialmente comenzaban, o sea que era el punto de inicio, punto de llegada y punto de partida. La porciúncula, la pequeña capillita que tenía construcciones en torno, eran chozas o pequeñas habitaciones de piedra, pero era la capillita y en torno una serie de construcciones. Hoy día es una basílica, pero se conserva entonces
la capillita dentro de la basílica, ¿verdad? Como una especie de reliquia. Es un lugar símbolo, ¿no? Inicio de la fraternidad, punto de encuentro y de envío de la fraternidad. Y Francisco quiere que sea una fraternidad ejemplar, que se seleccionen hermanos que puedan ser como un espejo para cómo se debe vivir la fraternidad. O sea, que no sea solo un lugar, que sea un lugar habitado con una calidad de vida fraterna, donde todas las demás fraternidades puedan como mirarse, espejarse. Este escrito fue perdido. No se tiene solo el testimonio de los compañeros que juntaron por escrito distintas cosas y a pesar de que tampoco se conserva exactamente de esos 3 compañeros, hay una clave que los estudiosos saben. En todos los testimonios que ellos escribieron dice: nosotros que hemos vivido con el bienaventurado Francisco. Esos textos están como seleccionados y son como fidedignos, ¿verdad? Otros textos, bueno, a veces son un poco legendarios en gran medida, pero estos textos se les presta atención porque son fidedignos. Hay 3 compañeros que estuvieron los últimos años con Francisco que Rufino, Ángel y León escribieron entonces, los 3 compinches, los 3 compañeros, una carta con unos testimonios. Damos testimonio que decía expresamente acerca de esta iglesia, por la que muchas gracias el Señor le mostró allí y por lo que le fue revelado en aquel lugar. La bienaventurada Virgen ama esta iglesia con predilección sobre todas las iglesias que ama en el mundo. Por esta razón, durante toda su vida tuvo este lugar en gran devoción y reverencia. Y para que los hermanos tuvieran este recuerdo en su corazón, próximo ya a la muerte, quiso en su testamento se escribiera que ellos hicieran lo mismo. Pues cuando se avecinaba la muerte, dijo delante del ministro general y de los otros hermanos: quiero tomar ciertas disposiciones acerca del lugar de Santa María de la Porciúncula y dejarlas en testamento a los hermanos para que este lugar sea tenido siempre por ellos en gran veneración y devoción. Es mi deseo que esté siempre bajo la autoridad directa del ministro general para que así tenga un cuidado y solicitud mayor de atender el lugar, sobre todo constituyendo en el mismo una familia buena y santa, es decir, una fraternidad como de los mejores hermanos, de los más ejemplares, digamos. Si los hermanos y los lugares donde residen se apartan algún día de la pureza y santidad y honestidad que deben tener, quiero que al menos este lugar sea espejo y buen ejemplo para toda la orden, un candelabro del trono de Dios y delante de la bienaventurada Virgen, que gracias a él el Señor tenga piedad de los defectos y de las culpas de los hermanos y guarde y proteja siempre su religión y su plantilla. Este lugar es modelo y espejo de toda la obra. O sea, la idea de Francisco es dejar ejemplo. Él quería dar ejemplo en sus últimos años, y ahora ¿quién tiene que dar ejemplo? Bernardo. El lugar, la fraternidad. Que el que visite este lugar se acuerde de la simplicidad, de la sencillez, de la pequeñez, de la pobreza, y que haya unos hermanos que custodien eso. Un lugar símbolo, un lugar que hable por sí mismo. Ya Francisco nos va llevando no solo palabras respaldadas por el ejemplo, palabras junto con símbolos. Esos son legados fuertes, ¿no? Bueno, él no estudió semiótica y todas estas cosas que hoy día saben los estudiosos, ¿no? La importancia de lo simbólico, pero intuitivamente supo reafirmar su legado, ¿no?
supo ponerle palabras, dejarle personas y símbolos. Bueno, eso es de la leyenda de Perusa 56. Bien, entonces, para resumir esto de los escritos, los otros testamentos, breves, escritos, pero tenía la voluntad todavía, estando agonizando y se acercaba a la muerte, de decir palabras, no terminaba de decir palabras más personalizadas. Ya lo general lo había dicho, ahora personalizado. Hay una historia del vínculo, ¿verdad? Interesante tenerlo también nosotros en la perspectiva nuestra, ¿no? Hay cosas que uno puede pensar que sería lindo dejarlas todo porque quiera leerlas, pero también a determinadas personas dejarles una palabra. Dejarles, a lo mejor decirla esa palabra, ¿no? No es que hay que pensar que me tengo que morir mal, sino que tengo que decir esa palabra que tiene peso, ¿no? Los vínculos más entrañables, las amistades, la familia, como diciéndole a cada uno una palabra personalizada. Una palabra sostenida por el ejemplo, porque la palabra que tenía peso también es eso, ¿no? Como le dice a Clara, yo quiero esto y hasta el fin quiero, y lo estaba viviendo. Y eso compromete, ¿no? No solo la palabra, una palabra respaldada por el ejemplo y la perseverancia. Ese deseo de ser espejo es porque eso es ser ejemplo, ¿no? No es ponerme siempre yo como punto de referencia, yo soy el capo y el que hago todo, sino un espejo donde los otros también puedan mirarse, eso es. De hecho, la palabra ejemplo quiere decir, la palabra espejo y ejemplo como parientes, ¿verdad? Entonces, hay legados, o hay palabras de peso generales, que son la memoria de las cosas que aprendí en la vida, y que puedo decir que tienen cierto peso, y hay palabras particulares, que tienen que ver no con todos, sino con determinadas personas o grupos. Y también lugares, y también símbolos, que son parte de este patrimonio verdadero, inmaterial, que uno va como acumulando por la gracia de Dios en la vida, ¿no? Del tesoro que el Señor me regaló, que yo descubrí. Hay lugares que son símbolos. Bueno, el taller tiene la idea de esto, de ser una inspiración para animarnos a recoger. ¿Se acuerdan? El primer encuentro fueron las tres cosas fundamentales, las tres palabras frente a la hermana muerte, al límite, digamos. ¿Cuáles son las cosas que tienen consistencia? ¿Cuáles son las prioridades? Que fueron mi descubrimiento de alguna manera, ¿no? Pero no solo, ¿no? Sino que en el Testamento Largo Francisco también nos inspira otras cosas que también pueden ser fuente de inspiración para nuestras propias palabras o para ir dándole contenido a esas palabras. Entonces la propuesta del taller, de estos tres encuentros, es al menos comenzar a formular ese escrito semilla. Me acuerdo que mi madre siempre decía, no vamos a quedar para la semilla, un día vamos a morir. Es un dicho, ¿verdad? Claro, porque y de alguna manera sí quedamos para la semilla, ¿no? Sí, lo que queda, no quedamos nosotros, pero lo que queda son semillas. La idea de comenzar a formular esas semillas, a ponerle palabras, a lo mejor en forma de carta, a lo mejor en forma de poema, en forma de video, en forma de símbolo, en forma de regalo, quién sabe, ¿no? Tantas posibilidades con la creatividad de cada uno, con la personalidad de cada uno. Pero la propuesta del testamento de Francisco es que nos animemos a ir madurando, porque eso no se improvisa. No es que llega un momento último y uno... No, se va madurando.
van germinando, no germinando, sino, vieron como las semillas se van secando y tienen que estar secas después de todo un proceso, ¿verdad? También esas palabras tienen que hacer todo un proceso para que tengan peso. Bueno, en el momento ahora de grupal vamos a compartir algo un poquito más ligero que esto, que es muy fuerte, que es muy personal, ¿verdad? Pero sí, ¿qué me inspira de lo que vimos, de estos 3 encuentros, de estos testamentos, de esta voluntad de ponerle palabra a lo último de la vida, ¿verdad? ¿Qué me inspira para mi propio camino, para mis propias palabras? ¿Qué me inspira de Francisco? Tenemos un Francisco, creo que es muy inspirador en la armonía con la creación, que es muy inspirador en la armonía con todo lo creado, con todo lo que existe, inclusive con las sombras, inclusive con la enfermedad, inclusive con la muerte. Pero bueno, esto es como una faceta menos conocida, pero pienso que puede ser muy inspiradora también. Bien. El testamento espiritual. Saniche, váyase. Testamento espiritual son palabras que son memoria del futuro. Son memoria porque son del pasado, pero tienen un germen que sigue para adelante. Y por eso, un poco jugando con las palabras, pero son memoria del futuro. Eso es un testamento espiritual, ¿verdad? Bueno, hemos visto cómo ante la hermana muerte Francisco contempla la vida, y la vida podemos decir con mayúscula. Todo lo que el Señor me dio, hace memoria de todo lo que el Señor me dio. Me dio a practicar la misericordia, me dio una experiencia de fe sencilla, me dio la comunidad, la iglesia, me dio los hermanos para compartir el camino, toda una memoria. No solo eso, que contemplar desde la hermana muerte la vida con mayúscula da en el presente, ¿no? Un compromiso con el presente. Esta voluntad de ser ejemplo, espejo hasta el final. O sea, decir, bueno, un hombre que está enfermo, que ya solo tiene que esperar que se cumpla su ciclo, ¿verdad? No, ser ejemplo hasta el final, ¿verdad? Una fuerza para vivir el presente, para dialogar con lo real desde el ideal, ¿no? En el presente. Dialogar con lo que es, con lo real, con los límites, con las sombras que tiene lo real, ¿verdad? Dialogar con lo que es. Y esta visión general en el presente sin perder de vista lo particular, sin perder de vista el cada uno, sin perder la personalización. Muchas veces cuando miramos en general a veces se nos escapa el detalle, ¿verdad? Qué interesante este equilibrio también que nos trae Francisco. Al menos estas son lo que a mí me inspira, por eso cada uno puede decir también lo que a cada uno le inspira, ¿no? Las palabras de testamento de Francisco. También para el futuro, lo que el Señor me dará, orientar la marcha, recomenzar siempre desde la raíz, ¿verdad? Ser bendición. Recibir la bendición, pero ser bendición en eso que en el futuro puedo proyectar o comenzar. Yo o a través de los otros, ¿verdad? Algo mío va a quedar también en los otros. Entonces, bueno, la idea de seguir madurando ese trabajo personal, ¿no? Lo vuelvo a repetir, lo del trabajo, del taller, porque es un taller de espiritualidad y de alguna manera no funcionaría si cada uno no se trabaja espiritualmente. Son motivaciones para mi trabajo espiritual, pero nos ayudamos entre todos. Por eso ahora viene también ese pequeño espacio de compartir. Vamos a hacer unos 20 minutos, a ver qué me inspira Francisco también para este proceso de parir mis propias palabras. Bueno, y como estos días estuvimos terminamos la charlita con un pequeño poema que se llama Memoria del futuro. Memoria del futuro.
en el cruce de la ancha avenida del pasado y del sendero incierto del futuro, transcurre la bocacalle del presente, pretendiendo ser el centro del camino. Es que el presente domina en el esfuerzo y en el disfrute del rostro contra el viento. Solo el peregrino tiene un mapa en la mano y la mirada atenta a las señales. Únicamente recordando de dónde proviene y por qué se aventuró a la marcha, vuelve a tener claro a dónde se dirige. Así como solo olvidando aquello que se deja, se hace sostenible sobre el cuerpo el equipaje para dejar los pies ágiles y las manos libres. Los futuros son tan inevitables como inciertos. El caminante descubre el suyo en la memoria y marcha hacia la meta que se da como regalo. Bien, pienso que estas palabras nos invitan a ser peregrinos. Con justo la palabra de Dios nos dice que peregrinos y extranjeros en este mundo. A no andar por la vida no como vagabundos perdidos, sino como peregrinos. Alguien que sabe. El peregrino tiene en su memoria hacia dónde se dirige. Y va atento a las cosas, pero también al mapita que tiene en la mano. Ojalá que estas palabras de peso sean como un mapita que nos ayude a ser peregrinos. Paz y bien.